Bueno, entonces, les voy a pedir un favor. De pronto los que están acá, si tienen la posibilidad de conectarse con sus audífonos, lo pueden hacer, porque voy a tener retorno. Entonces yo voy a hablar aquí y al ratito me voy a escuchar. Entonces, si quieren los que están aquí, pueden estar viendo, es más fácil ver como la imagen, pero pueden silenciar su altavoz. Y si tienen audífonos, se van a poder escuchar. Si no, pues desde mi tono de voz me va a escuchar sin problema. Es para que no haya retorno, feedback. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son las generalidades del sistema óseo, sistema muscular y el sistema nervioso. Igual, yo les comenté la semana pasada, hay un canal, no sé si lo han visto. ¿Han visto el canal de anatomía? Hay un canal en YouTube, ¿sí lo han visto? ¿Sí? Canal mío. Yo todas las clases las subo allí. O sea que ustedes pueden ver, como la clase yo les he enseñado con varios grupos, ya están arriba y las pueden ver las veces que quieran. Obviamente esta de hoy se va a subir con el código de ustedes. Dime. No, la clase pasada, la semana pasada no hubo clase. Entonces estuvimos fue charlando. No, nosotros estuvimos hablando, cuadrando horarios. La no, clase no. Claro, confundió. ¿Qué no fue? ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver. Les comparto esto. Normalmente me gusta hacer eso de poner alguna frase. Bueno, entonces vamos a hablar de las definiciones de lo que es la anatomía. Para ustedes, independiente de lo que diga allí, ¿qué creen que es la anatomía? Ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo. ¿Qué más? Igual los que están al otro lado pueden intervenir, ¿no? ¿Cómo? ¿No se ve? O sea, eso... Ah, no, sí, la tapé. Sí, la estoy editando aquí. Mire. Los que están al otro lado sí la ven, ¿cierto? Pero pregunta, ¿ustedes ven la pantalla grande o ven la pantalla aquí dividida? Entonces, si hago esto, ¿listo? ¿Sí lo ven? ¿Eso lo están viendo ustedes? Pero en su pantalla, ¿sí? Ah, bueno, entonces esa es la que necesitamos. Entonces, listo. ¿Qué definición de anatomía? Listo. Estudia la forma, ¿qué más estudia? Profe, ¿no estudia también pues, la estructura del cuerpo humano y la forma en la que se organizan los organismos del... Sí. Bueno, entonces cuando hablamos de anatomía, debemos de irnos a unos orígenes. Entonces la palabra anatomía viene de la palabra griega anatenein, que significa descomponer, cortar a través de. Y se relaciona con una palabra de origen latino que se llama, o se dice disecare, que significa disecar y cortar. ¿Listo? Otros autores hablan de que la anatomía se define como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Y otros autores hablan de que es una rama de la ciencia morfológica que se encarga de estudiar la estructura del cuerpo humano. Cuando nosotros hablamos de estructura, entonces debemos de hablar de una unidad funcional pequeñita. ¿Cómo se llama esto? La célula. La célula va a tener
La unión de varias células me va a formar un tejido. La unión de varios tejidos me va a formar un órgano. Y la unión de varios órganos me va a formar un sistema. O sea que cuando nosotros hablamos de un cuerpo organizado, de un cuerpo estructurado, estamos hablando de esto. Veamos. Una célula puede ser un hepatocito que hace parte del hígado, sería la unidad funcional del hígado. ¿Qué órgano, bueno, qué tejido va a formar? El tejido hepático o el parénquima. ¿Qué órgano? El hígado. Y el hígado de parte que se llama de sistema digestivo. Entonces ahí tenemos esa estructura. ¿Listo? Bueno, la anatomía se va a dividir en varias. Entonces tenemos la anatomía bioscópica, la anatomía de superficie. Vamos a tener la anatomía macroscópica o anatomía gruesa. Vamos a tener la anatomía sistémica. Vamos a tener la anatomía topográfica regional. Por ejemplo, para ustedes, la primera y la segunda, y esta topográfica, por su formación, es muy importante. La anatomía del desarrollo, la embriología. La anatomía microscópica, entonces que se encarga de estudiar la célula, que sería la citología. La histología, que estudiaría el tejido. Y la patología, las alteraciones del tejido, o por ende alteraciones de la célula. Para ustedes, fundamental, en su proceso van a ver ayudas diagnósticas para poder entender qué ha pasado a una persona. A partir de estas divisiones de la anatomía, vamos a entender lo que son los diferentes sistemas. Entonces tenemos el sistema esquelético, que tiene que ver con los huesos, cartílagos, articulación, con el sistema muscular. Vamos a tener músculo esquelético, tiene que ver con los movimientos. Para ustedes, estas dos partes es el eje sistema nervioso, encéfalo, espinal, su función regular, las diferentes actividades del cuerpo, el sistema endocrino, también el sistema nervioso para el tema de las funciones del cuerpo, el sistema secundario tiene que ver con la piel, cabello, pelo, glándulas, etcétera. Es una barrera de protección del cuerpo. Tema uterino tiene que ver con pulmones, uréteres, vejiga. Función el del cuerpo. Tenemos el sistema cardiovascular. Pues
conformado por el corazón, los vasos sanguíneos. Su función, distribuir el oxígeno y nutrientes y recoger los desechos y CO2. Sistema linfático. Es una vía paralela al sistema circulatorio. Sistema respiratorio es también importante para ustedes porque hay una línea de acción que es la rehabilitación respiratoria o la terapia respiratoria. Sistema digestivo conformado por cavidad estómago. Su función es absorber, degradar los y eliminar desechos. Y por último tenemos el aparato que tiene que ver con las gónadas masculinas y femeninas y son los responsables de la prolongación de la especie. ¿Hasta allí alguna pregunta, chicos? Entonces, algo que nosotros debemos de tener claro es el tema de los planos anatómicos. Entonces, dejo aquí, me voy acá. Bueno, algo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta es que el cuerpo humano, para temas de su estudio, se ha definido un concepto que se llama la postura anatómica normal. En algunos textos usted va a encontrar que no se habla de postura, sino que se habla de posición. La diferencia entre la primera, entre lo que es postura y lo que es posición, es que la postura se define como la alineación de los segmentos del cuerpo en un instante de tiempo. Si es en un instante de tiempo, les pregunto, ¿tiende a cambiar? ¿Tiende a modificarse? ¿Va a ser estática? No, va a ser dinámica. Yo puedo estar sentado, pero puedo cambiar. Tengo el codo izquierdo apoyado en la mesa, pero yo puedo cambiar y apoyarme acá. Sigo estando sentado, sin embargo, espacialmente, algunos segmentos de mi cuerpo se han desplazado. A eso le llamamos posición. Entonces, la posición es la ubicación. Profe, qué pena. Dime. Dime. Dejo de compartir pantalla. ¿Sí dejé de compartir pantalla? Si no vemos nada, profe. Lo siento, qué pena con ustedes. Ya. Es que, espérate, no veo, no sé cómo hacer para ver todas las pantallas. Espérate, yo hago una cosa. Permítanme un momento, yo hago una pausa aquí. Entonces, chicos, los que están al otro lado, ¿sí ven esta imagen? Sí, profe, ahí ya. A esto le vamos a definir la postura anatómica normal. Entonces, cuando hablamos de postura anatómica normal, vamos a decir que esta bueno, la postura van a ser tres. Una postura bípeda, una postura sedente, y una postura de cúbito. ¿Listo? Acostado, sentado y parado. Ahora, posiblemente en estos momentos, pues nosotros los que estamos aquí en el salón estamos sentados. Los que están al otro lado de la pantalla, puede que estén acostados. Muy probablemente lo están y otros posiblemente estén sentados. Entonces, la postura bípeda es la que nos va a servir de referencia para analizar el cuerpo humano desde unas divisiones espaciales.
¿Y cómo va a ser esta postura? Primero, las palmas de las manos van a estar orientadas hacia adelante. Las piernas van a estar separadas y la mirada va a estar orientada al frente. Esa es la postura anatómica normal. ¿Listo? Para poder entender el cuerpo humano a partir de esa postura, se han organizado el cuerpo en unos planos. Los planos corresponden a una división imaginaria, no es una división real, para poder entender la ubicación del mismo. Va a haber un plano que va a dividir el cuerpo en dos mitades. Aquí lo veo, una mitad que va a estar hacia atrás y una mitad que va a estar hacia adelante. Y ese plano corresponde al plano coronal o plano frontal. Ese plano, ahorita vamos a ver en la cabeza, hay una sutura que lo divide. Desde allí se proyecta esa línea. Entonces, lo que está adelante se lo va a llamar anterior, lo que está atrás va a ser posterior. Hay otra línea, se las voy a dibujar acá, que sería esta, que divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Ese plano se llama el plano sagital y es la proyección de una sutura, la sutura sagital, que divide el cuerpo en dos mitades simétricas, dos mitades iguales. Tenemos otro plano que lo vemos aquí, que corresponde al plano transverso. Este plano me va a dividir el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. ¿Hasta allí? ¿Preguntas? ¿Plano qué? Transverso. Ya, ok. Gracias. Profe, disculpe, Dime. en el plano sagital se denominan derecho e izquierdo. No, el plano sagital te divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. El Perfecto. plano coronal en anterior y posterior. Dime. Listo. Gracias. Superior, inferior, anterior, posterior. Derecho, izquierdo. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde surgen estos planos? Ya les muestro. Entonces aquí tenemos un cráneo. Esta es la parte superior del cráneo, se conoce con el nombre de la calvaria. Y aquí van a ver unas suturas, unas articulaciones fibrosas. Entonces, esta que estoy señalando acá corresponde a la sutura coronal, que es la que me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad anterior y una mitad posterior. De aquí partes. Entonces, esa es la proyección que se hace. Y tenemos otra sutura, que es la sutura sagital, que esta me va a dividir el cuerpo en dos mitades. Una mitad izquierda
y una mitad derecha. Dime. No, posterior sería atrás de la sutura. O sea, la sutura está aquí. Entonces, lo que está atrás de ella le vamos a llamar posterior. Lo que está adelante de ella le vamos a decir anterior. Entonces, ejemplo, indíqueme un órgano o una estructura que sea anterior. Glúteos. ¿Cómo? Glúteos, profesor. Los glúteos. Señor. ¿Los glúteos son anteriores o posteriores? Posteriores. Posterior, o sea. Posterior, posterior. O sea, de pronto alguno. Dame un ejemplo, dije posterior, ¿cierto? Dame un ejemplo de algo que sea anterior, una parte, algo que sea anterior. Ah, los ojos. Los ojos, la nariz, El pecho, el abdomen. el abdomen, ¿listo? Bueno. Ahora, existe otra parte del cuerpo, se las voy a mostrar, que me va a delimitar el plano transverso. Ya se los indico. Entonces aquí tenemos, ese es un esqueleto, y a la altura de la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, más o menos por aquí, voy a tener el plano transverso. Entonces, este plano me va a dividir el cuerpo en dos mitades, Profe, una superior y una inferior. Dime. más o menos como desde las crestas ilíacas, más o menos. Para hacerte más exacto, estaría a la altura del ombligo. Ok. Corresponde al E5-S1. Lo que pasa es que nosotros no podemos tomar como referencia una estructura que está en tejido blando, como es el ombligo, porque ustedes saben que hay procedimientos quirúrgicos donde modifican el tono de la piel a nivel del abdomen y pues puede que el ombligo quede más arriba o más abajo. Yo alguna vez tuve una paciente y iba a medir la cintura y no le encontré el ombligo. No tenía, o sea, no sé si conocían el procedimiento, no sé, algo pasó, pero yo no se lo vi. Y no era que le estuviera viendo la espalda, no estaba de frente, claro, no falta que irás que usted está viendo la espalda. Hasta allí, claro con eso. Bueno, resulta que nosotros vamos a tener unos términos de orientación, unos términos de dirección. Entonces, todo lo que se oriente hacia adelante va a ser anterior y lo que vaya hacia atrás va a ser posterior. Si hay un movimiento que vaya en sentido de adelante atrás o atrás adelante, le vamos a llamar antero-posterior o postero-anterior, porque tiene un sentido. Si la persona se acerca o se aleja, o una estructura se acerca o se aleja de la línea media, a esto le vamos a llamar, si se acerca a la línea media, medial, si se aleja de la línea media, lateral. Entonces, si yo me acerco, una estructura hacia la línea media va a ser medial. Pero esos términos de medial y lateral yo los voy a entender desde el tronco. ¿Listo? Voy a tener otro término que va a ser superior e inferior. Lo que se oriente hacia la parte caudal hacia abajo y lo que se oriente hacia la parte superior o cefálica tendría esa connotación.
Entonces, yo les dije que había una línea media que dividía el cuerpo. Entonces, lo que vaya hacia abajo va a ser inferior o caudal. Lo que vaya hacia arriba va a ser superior o cefálico. Lo que vaya hacia la parte anterior, acá, también le puedo decir ventral, y lo que está hacia la parte posterior le voy a decir dorsal. Dorsal y ventral. Aquí, hacia arriba y abajo, cefálico y caudal. Ventral, dorsal. Y existe, en términos de una cavidad, los conceptos de profundo y superficial. Ellos van a ir emparejados. Va a haber algo que es profundo y algo que va a ser superficial. Un ejemplo de profundo, el hígado, algo superficial, la piel. No, ya vamos para allá. Aquí, por ejemplo, esto es en relación con una estructura cerrada. Si lo veo en relación con, a ver si me lo muestra aquí. En relación con una cavidad, aquí tengo una cavidad. Lo que esté dentro de la cavidad va a ser interno y lo que esté por fuera de la cavidad va a ser externo. Tenemos la cavidad abdominal. Dame un ejemplo de una estructura que esté dentro de ella y una estructura que esté fuera de ella. Cavidad abdominal. Intestinos, ¿están dentro o fuera? Dentro, eso sería interno. Dame un ejemplo de algo que esté fuera. ¿El ombligo? No, dentro de la cavidad. Recuerda que nosotros tenemos aquí dos cavidades. Esta es la cavidad abdominal y esta es la torácica. Si me hablas del corazón, el corazón no está en el abdomen. Aunque a los hombres se les conquista por el abdomen. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? No. ¿No sabían? No, a los hombres se les conquista por el estómago. ¿Y a las mujeres cuándo se conquistan? ¿Ah? ¿Complejo qué? ¿Por dónde? ¿Difícil de responder? ¿Por los ojos? No, ¿de gustos? Bueno, ¿listo? Hasta allí, chicos. ¿Cómo? Profe, sino que es que me cayó el internet. ¿Será que me puede hacer un breve resumen de antes de que se dividiera el cuerpo? Perdón. Uy, mujer, tendrá que volverme varios. Igual esto está quedando grabado. Ah, bueno, señor. ¿Listo? Entonces la clase se te sube tal cual. Lo que se acerca a la línea media es medial, lo que se acerque a la línea media es lateral. También vamos a tener otros términos en relación con el cuerpo. Me lo muestre aquí. Hay un término medial y lateral, ya sabemos de qué es, pero hay otro término que tiene que ver con algo que se llama proximal y distal. Cuando yo hablo de proximal y distal, voy a hablar de términos que van a estar asociados a las extremidades. ¿Cuántas extremidades tenemos? 4, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, vamos a mirar aquí. Tengo la mano y tengo el antebrazo.
Las extremidades, el concepto de proximal y distal es en relación al tronco. Lo que esté más alejado del tronco lo vamos a llamar distal y lo que esté más cerca del tronco va a ser proximal. Y se comparan. Entonces, si comparo la mano con el antebrazo, ¿la mano está más cerca o más lejos del tronco? Más lejos. ¿O más lejos? Más lejos. Y si está lejos, ¿eso sería qué? Distal. Ahora, si la mano está lejos, el antebrazo estaría ¿qué? ¿Cerca o lejos? O sea que Cerca. sería proximal. ¿Listo? Ahora, voy a comparar el antebrazo de este lado con el brazo. ¿Qué está más cerca del tronco? ¿El brazo o el antebrazo? El brazo. O sea que el brazo pasaría a ser ¿qué? Proximal. Y el antebrazo pasaría a ser distal. O sea que los términos de proximal y distal van a ser términos relativos a lo que lo esté comparando o con lo que esté comparando. Porque si miramos acá, el antebrazo en relación con la mano era proximal, pero cuando lo comparé con el brazo pasó a ser distal. Y esa es la relación. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, por ejemplo, miremos el pie en relación con el muslo. ¿Qué está más lejos del tronco? El pie, perdón, el pie o la pierna. Esta sería la pierna. El pie. O sea que el pie sería distal, la pierna sería proximal. Y si comparo el muslo con la pierna, el muslo sería proximal y la pierna sería distal. Van a existir otros términos que tienen que ver con el lado por el cual se ejecuta el movimiento. Si yo hago un movimiento donde involucre el miembro superior derecho y el miembro inferior derecho, a ese movimiento le vamos a llamar homolateral o ipsilateral. Homolateral es cuando lo haces por el mismo lado. Exactamente. Y si lo hago contrario, miembro superior izquierdo y miembro inferior derecho, ese movimiento va a ser heterolateral o contralateral. Contra porque son contrarios. Lado, mano derecha, pie izquierdo. ¿Son del mismo lado? Ipsi es homo, es igual. Hetero o contra sería lo mismo. De ahí viene la palabra heterosexual, inclinación o afinidad por el género diferente, y la palabra homosexual, inclinación o gusto por el mismo género. Homolateral, mismo lado, heterolateral, lado contrario. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Profe, ¿me puede dar el favor de repetirme es homolateral y cuál es el otro? ¿Puedes hablar un poco más duro, por favor? Que uno era homolateral, el otro, ¿cómo El era? otro es heterolateral. Gracias. Bueno, resulta que el cuerpo humano, nosotros vemos una clasificación de sistemas, ¿cierto? Uno de los sistemas es el sistema óseo. El cuerpo humano va a estar conformado por algo que se llama el esqueleto. Permítanme un momento, chicos. Se la clase va hasta las 10, pero la pausa no va hasta las 10. No, porque pues de pronto no faltará el que entienda que hasta las 10 se va.
Y no sé cómo dijeron que vamos a hacer una pausa hasta las 10. Entonces, no. ¿Les parece bien 15 minutos? Son las 8:27, a las 45. ¿Cómo? Los huesos son de verdad. Ahorita lo vamos a ver. Ahora los van a ver, los van a coger. Listo, chicos, los que están al otro lado, ¿les parece bien la pausa? Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces nos vemos en 15 minutos.
¿Está, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. El canal. Sí, listo. ¿Vamos? Listo, ahí está. Entonces, así aparece. También hay una página que se llama Human Anatomy, sino que esta tiene algo que yo no sabía. Un puntico, y por eso es diferente. Si le pones el puntico, ahí está, es este susodicho. Ahí pueden visualizar las clases porque yo las subo allá. Listo, chicos, ya estamos al otro lado todos. Chicos, ¿ya llegaron todos? Sí, profe. Listo, entonces seguimos con la clase, muchachos. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es las articulaciones. Entonces, cuando hablamos de las articulaciones, nosotros vamos a hablar de la unión funcional de los huesos, de dos o más huesos. De las articulaciones se pueden clasificar. Voy a dejar de presentar aquí un momento. Claro, me toca variarle, pero usted sabe que... Listo. Entonces nosotros las articulaciones las podemos clasificar de tres formas. La primera forma es según el tejido que está presente entre las caras articulares. La segunda forma de clasificarlas es según la forma que tienen ellas. Y la tercera es según los ejes de movimiento que tengan. Entonces, la primera clasificación de las articulaciones son las fibrosas. Que son articulaciones que teóricamente tienen un bajo movimiento. Tenemos las articulaciones cartilaginosas, que son las que tienen un mayor movimiento. Y tenemos las sinoviales, que son las que tienen más movimiento en comparación a las dos anteriores. Si hiciéramos un ranking de las articulaciones entre las que más se mueven y menos se mueven según el tejido, tendríamos así, las número 1 serían las sinoviales, las número 2 serían las cartilaginosas, y las número 3 serían las fibrosas. ¿Listo?
Ese sería como el ranking. Las primeras son las que más se mueven y son las que más tenemos en el cuerpo. Las segundas son las que menos se mueven y las últimas, que serían las fibrosas, aunque la literatura dice que no se mueven, ellas sí se mueven. ¿Listo? Es para que lo tengan presente desde ese punto de vista. Dejo de compartir aquí, me paso acá. Bueno, entonces, si yo hablo de las articulaciones, perdón, de las articulaciones fibrosas, debo hablar a su vez de 3 subdivisiones de ella. Entonces, la primera que vamos, perdón, son las que más se mueven en el cuerpo y las que más tenemos en el cuerpo. Entonces, de las fibrosas, vamos a tener una que se llama las articulaciones tipo sutura. Estas articulaciones tipo sutura solamente las voy a encontrar en los huesos que están en el cráneo. Entonces, si vemos aquí la imagen, esta es una tipo sutura. Esta que señalo aquí es otra tipo sutura y esta que está acá es otra tipo sutura. O sea que cuando yo, por ejemplo, si les pregunto esta articulación según el tejido, ¿cómo se clasifica? La respuesta sería articulación fibrosa tipo sutura. Articulación fibrosa tipo sutura. Si yo te preguntara, por ejemplo, esa articulación según el tejido, ¿cuál es? ¿Listo? Vamos a tener otro tipo de articulación fibrosa. Que la vamos a encontrar en el antebrazo y el brazo. Este es el nuestro. Es una articulación que se llama una sindesmosis. Aquí está. Este es el antebrazo. Entonces aquí tenemos 2 huesos. Este hueso se llama la ulna, este se llama el radio. Y una articulación fibrosa tipo sindesmosis se define como aquella articulación donde en medio de las caras articulares hay un ligamento interóseo. Míralo aquí. Hay un ligamento que los une. ¿Listo? Esta es una sindesmosis. Y tenemos otro tipo de articulación que también es fibrosa. Ya les digo cuál es. ¿Qué es esta? ¿Dónde están los dientes? Y esta es una articulación tipo gonfosis. Entonces, esta es otra clasificación de las fibrosas. Yo les dije que teóricamente estas no se mueven, ¿no? Las fibrosas, pero ellas sí tienen movimiento. Un bajo movimiento, pero sí lo tienen. Entonces vamos ahora a las articulaciones cartilaginosas. Las cartilaginosas en comparación con las anteriores, ¿se mueven más o se mueven menos? Menos. Estamos viendo las fibrosas. Vamos a ver las cartilaginosas. Se mueven más que las fibrosas. Entonces, las cartilaginosas
se van a clasificar de la siguiente forma. Profe, Dime. qué pena con usted. Lo que pasa es que hay una compañera que dice que puede mirar el chat privado que le escribió algo. Ah, listo, no hay problema. Mucha suerte con eso que te está pasando. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ellas. Es aquí en el externo. Entonces aquí tenemos la primera clasificación. Se llama una sincondrosis. Y una sincondrosis, le voy a poner aquí el nombre. Es aquella articulación que presenta un cartílago y alino. Ese cartílago es rico en agua. ¿Qué pasa con ese cartílago a través del tiempo? Se vuelve rígido, tiende a osificarse. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta sincondrosis que señalo. Es la manubrio external. Esta es la cifoesternal. Y esta es la condrocostal. Porque hay un cartílago allí que está relacionado con la parte ósea. Y la otra articulación cartilaginosa que tenemos es en el pubis, que es una articulación tipo sínfisis. Y esta tipo sínfisis está aquí. Y le llamamos la sínfisis púbica. ¿Listo? Aquí hay un fibrocartílago. Sigue siendo cartílago, pero es diferente al anterior. Y permite, por ejemplo, en el caso de las mujeres, este cartílago se dilate, se expanda, para que en el momento de un parto natural, la cabeza del bebé pueda pasar. Hay otras sínfisis en otro lado, pero solamente hoy, por ejemplo, vamos a hablar de ellas. Dime. No, recuerda que hicimos un escalafón. En el puesto 3, ¿quiénes están? Las fibrosas. Estas se mueven menos. Y estas tienen varias. Tipo gónfosis, tipo sindesmosis y tipo sutura. Se mueven. Sigo en el escalafón haciendo. ¿Cuál es el número 2? Las cartilaginosas. ¿Se mueven más que las fibrosas? Sí. Es que se podría decir, digamos, las fibrosas son las que prácticamente tienen un movimiento casi nunca. Que sí. No lo presentan. Ajá. Cartilaginosas, pues con movimiento medio, o sea, Sí. las personas que son las más. Pero hacia arriba. O sea, la primera serían las sinoviales, las que más se mueven. La segunda, las cartilaginosas, que no se mueven, se mueven, pero en comparación con las primeras se mueven menos, pero se mueven más que las terceras. Sí, no, pero entonces, las cartilaginosas se dividen en dos, sincondrosis y tipo sínfisis. Tienen movimiento. Y las terceras son las sinoviales. Las sinoviales se van a clasificar en dos. Entonces, ya vamos para allá. Un ejemplo de una sinovial simple, que es una de las características de ella. Entonces, tenemos sinoviales. Estas van a ser simples. Y compuestas. La diferencia entre la primera y la segunda
es que en esta última hay un disco o menisco articular. O sea que en la simple no lo hay. Disco o menisco articular. Entonces, aquí señalé en este círculo, esta es una articulación sinovial compuesta, porque aquí hay un disco articular, aquí. Todas las articulaciones sinoviales van a tener líquido sinovial, cápsula articular y cartílago articular, todas. La diferencia entre la una y otra es que entre las caras articulares hay un disco o menisco. ¿Dónde tenemos menisco? ¿Qué parte del cuerpo? Las rodillas, la articulación temporomandibular, la articulación esternoclavicular, a nivel de la muñeca. Donde haya un disco articular, allí eso es una sinovial. ¿Listo? No, disco, ya te lo muestro. Aquí tengo la articulación temporomandibular. Aquí. Y entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa articular de un hueso que se llama el temporal, allí está el disco. Lo que pasa es que aquí no lo alcanzamos a ver, pero ahí está. Si quiere, colóquese la mano aquí a los lados, abre su boca y ciérrela. Cuando usted la abre y cierra, siente que algo se mueve. Y posiblemente cuando haga ese movimiento va a sentir como que el movimiento no es fluido. Si eso pasa, es posible que tengas una alteración de la temporomandibular porque hay un disquito. Entonces el disco lo que hace es delimitar el espacio y servir como material de soporte cuando se hace el movimiento. Bueno, ya tenemos las clasificaciones de las articulaciones. Ahora, según el tejido, ya la vimos, fibrosas, sinoviales, cartilaginosas. Ahora las vamos a ver según la forma. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos el esqueleto. Entonces, las articulaciones, nosotros las podemos clasificar según los ejes de movimiento. Entonces, aquí tenemos un eje que va hacia arriba y abajo. Vamos a tener un eje que va a ir anterior y posterior y vamos a tener otro eje que va a ir lateral y medial. Si una articulación se mueve en un solo eje, a eso le vamos a llamar uniaxial. Si se mueve en un eje. Si se mueve en un eje, uniaxial. Si se mueve en dos ejes, le voy a llamar biaxial. Y si se mueve en los tres ejes, le voy a llamar poliaxial. Poli porque es
de varios. De un eje Uni. uniaxial. Por ejemplo, vas a la peluquería y te dicen peluquería unisex. O atienden hombres o atienden mujeres. Pero no están atendiendo a los dos, según el nombre. Si te dicen, vamos a poner un ejemplo, bisexual. ¿Hombres? ¿Te gustan los hombres y te gustan las mujeres, por ejemplo? ¿Ah? Y si te dicen poliamoroso, tiene muchos. Entonces, uniaxial, uno solo, axial, eje, un eje. Biaxial, dos ejes. Poliaxial, más de dos ejes, o sea, tres ejes. Espérate. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Entonces resulta que las articulaciones que se clasifican según la forma, ya vimos el tejido, ya vimos los ejes, vamos a ver la forma. Van a ser condílea, elipsoidea. No, eso según la forma. Mira que arriba dice forma. Elipsoidea. Sillar. Trocoidea. Y esferoidea. Entonces, la primera es una articulación donde hay un cóndilo. Y si hay un cóndilo, esta articulación la vamos a considerar poliaxial, porque su forma va a permitir ese tipo de movimiento. La articulación elipsoidea. Profesor, ¿puede volver a repetir la condile? La condilia es poliaxial. ¿Qué significa? Que se mueven los tres ejes. ¿Y por qué se mueven los tres ejes? Aquí yo tengo el cóndilo de la articulación. Aquí tengo su cavidad articular. Y por la configuración que hay entre ambas caras articulares, se puede mover en los tres ejes. Ejemplo de ella, la temporomandibular. Allí hay un cóndilo. Entonces, abre la boca. Cierra la boca. Lleva la mandíbula hacia los lados. Empújala hacia adelante, atrás del mentón. ¿En cuántos ejes se mueve? En tres. Y es condilia. Entonces, mira que es poliaxial. ¿Esto? La elipsoidea también tiene una superficie articular más o menos así. Aquí tengo la parte de la articulación y también la considero una poliaxial. Ejemplo de ella, la muñeca. Muévela hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. Si haces dos movimientos en ejes diferentes, surge un tercero. ¿Se mueven tres ejes? Sí. La forma de sillar. Es la forma. No, la forma de la articulación. Tenés esta silla de salón y tenés un asiento de comedor. ¿En las dos te puedes sentar? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Hay diferencia en la forma? ¿Te puedes sentar? Sí, pero la diferencia está en la forma. ¿Me entendiste el ejemplo? Es claro, se mueve igual, pero la diferencia está en su forma.
Tenemos la forma de silla de montar. Aquí, ¿quién monta caballo? ¿Sí? ¿Has montado caballo? Bueno, ¿cómo se monta caballo? Está el lomo del caballo, está la silla y usted subís. ¿Sí o no? Una haga pues el que pues, sea jinete experto y vaya cabalgando a pie, se pare sobre él, eso, o de vueltas, o no sé. Resulta que esta forma de silla es que sus caras articulares van a estar más o menos así. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la otra parte. O sea, sus caras articulares van a estar de esta forma. Entonces, ¿qué hace? Como tiene forma de silla de montar, se considera también una articulación poliaxial. Ejemplo de ella, el dedo pulgar. Mueve tu pulgar, acércalo a la mano. Ahí se mueve en un eje, ¿cierto? Ahora llévalo hacia adelante y atrás. Se mueve en otro eje. Ahora a círculos. ¿Se mueve en 3 ejes? Sí, es poliaxial. Vamos a otro tipo de articulación que es la tipo bisagra. ¿En qué parte de la casa hay bisagras? Las puertas. ¿Y las puertas en cuántos sentidos se abren? En uno. Si tienes una ventana que tiene una bisagra, solamente se mueve en un solo sentido, no se va a mover en más. Bueno, si ya la bisagra se daña y el marco se daña, pues habrá otro movimiento, pero normalmente se mueve en uno. Ejemplo de ella, el codo. Flexiona y extiende el codo. ¿Listo? Ahí lo puedes hacer sin ningún inconveniente. La trocoidea. Aquí hay un error, es trocoidea. Falta la O. Yo la corrijo acá. Trocoidea. ¿Listo? Esta articulación es forma de pivote. ¿Qué significa eso? Que hay un eje y sobre ese eje voy a girar. Más o menos. Ejemplo de ella típico en la articulación entre el atlas y el axis. Las dos primeras vértebras cervicales. Di no. No va a decir no. O sea, di no con la cabeza. Ese es un movimiento de una articulación trocoidea. Hay otras, pero pues esa para qué. Solamente se mueve en un eje. Y tenemos la última, que es la esferoidea. ¿Qué sucede aquí? Su cabeza articular está en una cavidad articular que permite que se mueva bastante. Ejemplo, el hombro y la cadera. Por la forma de la cabeza que tiene allí, por eso se le dice esferoidea, porque tiene una forma de esfera, una forma redondeada. O sea, casi toda la superficie es de esa forma. Listo, vamos a mostrar, les voy a mostrar aquí entonces algunos ejemplos de las articulaciones. La esferoidea, de esfera. Listo. Aquí tenemos, mira, esta articulación. Esta es una articulación esferoidea. Poliaxial. Si esa esferoidea se mueve mucho. Y aquí lo que se está haciendo, este movimiento, entonces, como se aleja de la línea media, esta es la línea media, y como se está alejando de ella, desde el punto de vista de movimiento, a esto le llamamos abducción. Y si se acerca a la línea media, le llamamos aducción. ¿Listo? Ahí vemos el movimiento de abducción. ¿De qué? Del hombro.
Abducción cuando se aleja, aducción cuando se acerca. Veamos otro movimiento. Dime. La trocoidea, porque ellas, hay un eje. ¿Has visto una balinera? Un yoyo. ¿Conoces un yoyo? El yoyo, si vos lo tirás, ¿hacia cuántas partes se puede mover? Uno solo, ¿cierto? Porque la piola tiene dos esferas al lado y en medio hay un palito que lo sostiene. Vos enrollás la piola sobre ese palito. Cuando vos lo tirás, él gira sobre ese palito. Ah, es que se lo hace otra articulación. Son diferentes articulaciones. O sea, el no lo digo con la atlantoaxial. Y el sí y el más o menos con la atlanto-occipital. Es que no te puedo meter toda la información ahorita porque te va a dejar así. O sea, la trocoidea se mueve en un solo eje. No, igual ustedes aquí van a tener como las bases, pero cuando lleguemos a la cabeza, se lo vamos a hablar. Cada movimiento tiene su propio. Claro, exactamente. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué? ¿Mucha información? Les muestro. Ahora. Listo. Aquí vamos a ver. Esto es una articulación tipo bisagra. Mira que la articulación del codo. ¿Sí ves cómo se mueve? Hace flexión y hace extensión. Muy bien. Les voy a mostrar otro movimiento que también esto lo hace una articulación tipo trocoidea, es otra. Esta es la supinación y la pronación. Supinación, pedir, palma de mano hacia arriba, pronación, dar. Supino, pido, prono, doy. Mira cómo rota. ¿Sí ves? La muñeca. Supino con la palma arriba. Prono con la palma abajo. ¿Sí ves que giran un solo eje? Y vamos a ver un último movimiento que sería un movimiento de rotación. ¿Sí ves cómo rota la cadera? Rota medialmente y rota lateralmente. ¿Ve la cabeza, la articulación? Esta es una articulación esferoidea. Si es esferoidea, va a ser que poliaxial, uniaxial, biaxial, poliaxial porque se mueve muchos ejes. ¿Listo? Los que están al otro lado, chicos, ¿cómo van? Ole, los que están al otro lado. Bien, profe. ¿Bien? ¿Sí entienden? Sí, Profe, profe, bien. una preguntita. Qué pena despertarlos. Profe, Leo. ¿Gínglimo es lo mismo que bisagra? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Resulta que el cuerpo, para poderse mover, tiene que tener una relación con los músculos, los nervios y los huesos.
sea, tienen que estar los tres relacionados. Vamos a hacer un análisis de algo que se llaman las palancas y lo que son las contracciones musculares con esta imagen. Cuando yo hablo de contracción muscular, la contracción muscular yo la voy a clasificar en tres. Uno, que va a ser la contracción isotónica. Dos, la isométrica. Y tres, la isocinética. Entonces, los músculos, todos van a tener algo que se llama, esta sería la inserción, y acá arriba sería el origen. ¿A qué le decimos origen? Al punto donde nace o se origina un músculo en una estructura que se mueve menos que el punto de llegada que sería la inserción. O sea que la inserción es el punto a donde llega el músculo a un sitio de mayor movilidad en comparación con su origen. Entonces, origen e inserción. Para poder que haya contracción muscular, la inserción se debe orientar hacia el origen o viceversa, la inserción, el origen hacia la inserción. Si esto se da, ¿qué sucede con el músculo? Mire la imagen. Se contrae. ¿Se acorta o se alarga? Mira el músculo. Se acorta, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de una contracción isotónica, voy a hablar de un componente que se llama concéntrico cuando se acorta y de otro que se llama excéntrico cuando se alarga. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué hace el músculo? Mira. Se acortó cuando la inserción fue hacia el origen y se alargó cuando la inserción se alejó del origen. A eso le llamamos contracción isotónica. Si se acorta, concéntrica. Si se alarga, excéntrica. ¿Bien? Resulta que hay otro tipo de contracción. Mira. La siguiente contracción es la contracción isométrica. Aquí, ¿qué sucede? La distancia que hay entre el origen y la inserción es la misma, no cambia. La longitud es la misma. Te vamos a hacer el ejemplo. Extienda el codo, cualquiera de los dos, contrae el brazo, aprieta el brazo, no, sin hacer flexión ni extensión, no, déjalo extendido. Aprieta, aquí el bíceps, apriétalo, duro, duro. ¿Se contrae? ¿Se contrajo? ¿No? ¿No lo siente duro? Pues el músculo, ¿no? Va a pasar otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿se acortó el músculo? No. ¿Se alargó? No, porque está en su postura, está en su tamaño normal. ¿Qué pasó? Se contrajo. ¿Y eso es un tipo de contracción? Isométrica. ¿Han visto los fisiculturistas cuando salen a posar? Ellos salen y se tensionan allí. Solamente es apretar, pues. Nosotros le decimos contraer. Si dice apretar, de pronto piensa en otra cosa. Contraer. ¿Listo? No hay un cambio en la longitud del músculo. Y vamos a la siguiente, que es la isocinética. Entonces, la isocinética es una isotónica. Ya saben que la isotónica tiene dos, concéntrica y excéntrica. La diferencia está, perdón,
que la velocidad para hacerla concéntrica va a ser la misma velocidad que para hacerla excéntrica. Pongo un ejemplo. Estoy en Palmira y voy para Cali. ¿A qué velocidad tendría que irme de Palmira a Cali y de Cali a Palmira para que sea la misma velocidad? Dame una cifra. Me voy a 10 kilómetros. Cali-Palmira. Para poder que sea la misma velocidad de Palmira-Cali, ¿a cuánto me tengo que ir? ¿A 10? ¿Ya? Entonces, si en la contracción isotónica concéntrica se demora 5 segundos, ¿cuánto tendría que demorarse para hacer lo contrario? 5 segundos. Sencillo, ¿sí? ¿Qué fácil? Lo único que cambia es la velocidad. O sea, que tiene que ser igual para poder que sea isocinética. De resto, es lo mismo. ¿Entendieron, chicos? Los que están al otro lado. Sí, señor. Profe. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, qué pena despertarlos nuevamente. Resulta que para poder que los músculos se muevan, existe algo que se llaman las palancas. ¿Listo? Entonces las palancas van a tener 3 componentes. Una A, que significa apoyo, una P, que significa potencia, y una R, que significa resistencia, para poderse mover. Apoyo, potencia y resistencia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos. Bueno, entonces cuando hablamos de las palancas, tienen Profe, una pregunta. Dime. Lo que es el punto de apoyo también se le puede decir fulcro. Sí, ya te voy a explicar ahí. Listo. Entonces, estas imágenes que tenemos en la parte inferior son imágenes que se han tomado de libros o textos en inglés. Para que lo comprendas, la A aquí significa F, por eso fulcro. La P aquí significa E, de energy, energía. Y la R significa lo mismo, aunque en algunos textos aparece la letra W o W. Para poder saber que si es de primero o segundo o tercer grado, lo que va a definir es lo que está en la mitad, el componente de la mitad. Entonces, una palanca de primer grado, de primer género, tiene el apoyo en la mitad. ¿Sí ven la letra F aquí? Es la articulación, vamos a sacar el ejemplo, que me permite que la cabeza se mueva, está aquí en medio. ¿Qué tengo en la parte posterior? El músculo que va a permitir hacer el movimiento. ¿Y qué tengo en la parte anterior? El peso de la cabeza. O sea que en una palanca de primer grado, la A o el apoyo está en la mitad. En una de segundo grado, ¿qué tenemos aquí? La resistencia, el peso a vencer. En este caso, tengo esta articulación. Perdón, la articulación, no tengo el peso del cuerpo proyectado acá. Hacia la parte anterior tengo la articulación y hacia la parte posterior tengo el músculo, que al contraerse va a permitir ese movimiento. Y por último tenemos la de tercer nivel. La de tercer nivel
La potencia va a estar en medio. La potencia en este caso sería la inserción muscular. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? El apoyo va a estar en la parte posterior y la resistencia va a estar en la parte anterior. ¿Claro el tema de las palancas? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Pero pues igual te queda grabado. ¿Cómo? Bienvenida al mundo de las clases modalidad dual. Aunque en condiciones normales yo estaría en el tablero y pasaría lo mismo, porque la visibilidad, ya sería el tamaño de la letra, el color, el 20/20, o sea, si no vemos bien, entonces seremos más pegados, ustedes tomando las fotos. ¿Listo? Pero así es que funciona el mundo de las palancas. Y para ustedes es fundamental entender eso. Resulta que el cuerpo humano, para poder hacer todo esto, va a generar esto, que se llama la relación del sistema muscular y el sistema óseo y el sistema nervioso. Los movimientos sí y solamente sí se van a dar a nivel de las articulaciones. No se van a dar en otro punto. Para poder que se dé eso, hay dos actores principales. Uno que es el agonista o motor primario. Imagínense una novela. Él es el galán de la novela. Y va a tener su opuesto. ¿Cuál sería? El antagonista, el malo de la novela. Aunque normalmente los malos siempre resultan siendo los buenos. ¿Están visto? Sin embargo, el primero, que le llamamos agonista, va a tener uno que le ayuda, que se llama el sinergista. ¿Cuáles son las dos primeras formas de contracción que les mostré? Los dos primeros tipos. O sea, la isotónica y la isométrica, ¿listo? La isotónica, ¿en cuántas se divide? En dos. ¿Cuáles son? Concéntrica y excéntrica. Entonces, el agonista y el sinergista, cuando se contraen, van a hacer el mismo tipo de contracción para poder generar el movimiento. Entonces, aquí tenemos, esto es el antebrazo, esto es el brazo, y aquí se está acercando hacia acá. Está haciendo un movimiento de flexión. Aquí hay dos músculos que no los vemos. Aquí hay uno grande y otro pequeñito que está por acá. Se están contrayendo de forma isotónica, concéntrica. ¿Qué hace entonces este músculo que está en la parte posterior? ¿Qué tipo de contracción hace? Hace la isotónica excéntrica, porque si los dos al tiempo hacen la isotónica concéntrica, ¿habrá movimiento? ¿Vos manejas carro? ¿Alguien aquí más maneja carro? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos aceleras y enclochás? ¿El carro se mueve? Vos acelerás, enclochás y el carro se queda allí. Pero está acelerando, pero no se mueve. ¿Qué pasa si yo levanto el pie del closet? Avanzo. Pero ¿qué pasa si yo le meto el pie al closet? El carro se va a detener. Entonces lo mismo. Si los dos músculos al tiempo hacen la isotónica concéntrica, ¿habrá movimiento? No, porque se bloquea. Pero si uno hace la isotónica concéntrica y el otro hace la isotónica excéntrica, ¿va a haber movimiento? Claro que sí. Entonces, el que hace la isotónica concéntrica en el movimiento de flexión, que sería el ejemplo, sería el agonista con su sinergista, que es otro músculo que le ayuda. Y el que hace la contraria para que se haga la flexión
sería de la parte posterior que hace la excéntrica. Llego a la flexión, me regreso. ¿Qué va a pasar? El de la parte posterior, que era inicialmente el antagonista, se vuelve agonista, porque va a ser una isotónica concéntrica para volver al movimiento de extensión. Y este pasaría a ser antagonista. Entonces, ese juego se va a dar todo el tiempo. Cuando ese juego no se da, ¿qué sucede? Hay una patología que se llama la distrofia muscular, porque para podernos mover, quien da la orden de movernos es el cerebro. Si él le dice a los dos músculos al tiempo, entiéndase, acelerador y close, actívense al tiempo, movimiento no va a haber. Pero si él le dice, actívese primero el acelerador, va a haber movimiento. ¿Entienden esa relación? Ese es el fundamento de ustedes, chicos. O sea, un fisioterapeuta, su objeto de estudio es el movimiento del cuerpo humano. Ese es el objeto de estudio. Y para ustedes es fundamental entender eso. Si eso no lo entienden, lo invito a que lo entiendan porque es que de allí parte todo. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer a Olga, vamos a hacer algo ahora, perdón.